Bueno, y hoy ahora tenemos la primera entrevista de la mañana con una persona conocida. Si hiciéramos una encuesta, creo que en Lima el 100% la conoce y en el país probablemente también. Estamos con Lourdes Flores Nano, dirigente del Partido Popular Cristiano. Bienvenida, Lourdes. Encantada, Osvaldo, muchas gracias. Estás súper ocupada. Ahí estamos, dándole un poco a la vida, chambeando. Que para el amor Dios da. ¿Qué tal? El país está crispado, el país está conflictuado en una circunstancia curiosa. Durante los 2 primeros años del gobierno del presidente Alberto Fujimori, se incubó una crisis que terminó en el 92 en una mala situación. Tú eras congresista en esa época. En el gobierno de Alan García, del 85 al 87, se incubó una crisis que terminó en el 87, que trajo abajo todo. Durante el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde, en los 2 primeros años las cosas caminaban, y en el 83 también se vino una crisis. Y en el primer gobierno del presidente Belaúnde, el año 68, se produjo un golpe de Estado que estuvo antecedido de una confrontación también muy aguda. Parece que los 2 primeros años de los gobiernos van más o menos bien, y luego en ese proceso se tienen que tomar decisiones que implican o enrumbar o consolidar cosas para avanzar. Y en ese momento estamos en un momento crucial, que es: o seguimos creciendo, siguen las inversiones, etcétera, pero nos encontramos con un clima crispado, enfrentamiento, confrontación, una clase política dividida. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema? No quisiera tener una conclusión pesimista, pero creo que tu análisis tiene efectivamente algo de cierto. Que estos términos medios, ¿no?, las mitades de los gobiernos, son bien importantes. A ver, siempre he creído que los primeros momentos son vitales para marcar el ritmo de un gobierno. El del presidente Humala, ¿cómo lo deberíamos caracterizar? Me parece que deberíamos caracterizarlo como haber brindado una cierta tranquilidad en relación a los temores que generó. Digamos, uno esperaba con enorme preocupación qué va a hacer el presidente Humala llegando, va a llevar adelante la gran transformación, vamos a retroceder en relación al avanzado. Y la primera señal que dio fue una cierta tranquilidad, que fue seguida de una incapacidad de llevar adelante lo que él mismo se proponía. El caso Conga fue un sentido emblemático. O sea, dijo: voy a hacer compatible el agua y el oro. Finalmente no lo pudo hacer, cambió gabinete y entró más bien en una situación de calma, de la sensación que no controlaba toda la situación. Los últimos 2 meses han sido particularmente malos en mi concepto. Solo veo en estas semanas tratando en algo de recuperar el tiempo perdido, pero mayo y junio han sido malos meses, porque primero dio señales contradictorias, después entró en un enfrentamiento absurdo, cuando creímos que estaba recuperando el tiempo perdido, llamando a los líderes políticos para hablar de la Haya, llamando a los empresarios para hablar de inversión. Otra vez entró en un enfrentamiento atroz. Y solo en los últimos días me parece que comenzamos a ver otra vez a un presidente de la República que intenta, digamos, tomar control, y salen ya a flote conflictos como por ejemplo el que hemos visto ayer en Lima, ¿no? Pero que en el país se ve con el tema de la ley de servicio civil, pero que en el país se ve todos los días por algún tema en especial. Entonces, creo que el 28 de julio es un momento crucial para el presidente de la República. Creo que este mensaje es un mensaje crucial, porque el presidente tiene que hacer lo necesario para recuperar confianza. Ha perdido confianza. La había ganado en un sector al que nos dio la tranquilidad de pensar que no iba a marcha atrás. Por supuesto, perdió su base que lo había apoyado. Ahora, en este sector en el que había ganado confianza, para mí la ha perdido. Entonces, tiene que dar una señal nueva de decir: a ver, el camino emprendido es, digamos, irreversible, no vamos a cambiar, vamos a seguir dando confianza, a pesar que el mundo esté en un momento difícil, el Perú sigue siendo un país importante. Yo lo quisiera ver en la imagen con el presidente Obama, ¿de acuerdo? O sea, este es el socio estratégico que el mundo tiene. Cuando el mundo se tambalea, miren al Perú, el Perú tiene una oportunidad y este país yo lo conduzco porque quiero dar esa seguridad. Simultáneamente es un poco tarde, pero nunca es suficientemente tarde para meter cambios. Por ejemplo, el tema de la reforma del Estado, el tema de lo que se quiere hacer con la ley del servicio civil, que yo lo enfocaría en el desafío del próximo año. ¿Qué quiere hacer con los alcaldes y con los gobiernos regionales? Yo creo que esa es una oportunidad que tiene el gobierno.
se prepare el camino para las elecciones de 2014, ¿cuál es la relación que queremos, que nos están escuchando y viendo en todo el Perú, con los nuevos alcaldes y presidentes regionales que van a ser elegidos el próximo año? ¿Qué quiere usted, amigo, que nos está escuchando del interior del país? Y por tanto, ¿qué responsabilidad asume con los nuevos actores políticos que son vitales? Queremos que haya una minería sostenible, de defensa del medio ambiente, pero que traiga progreso. ¿Qué autoridades queremos elegir? Queremos un gobierno regional promotor de la inversión en la agricultura, que haga además la infraestructura básica de caminos o de reservorios. ¿Qué autoridad quiere elegir? ¿Quiere usted un alcalde que finalmente haga algo para la transformación de las ciudades importantes de nuestro país que están detenidas y que tienen riqueza y recursos, pero que están quedadas? ¿Qué alcalde quiere elegir? ¿Y qué presidente queremos? A mí me gustó el mensaje. Oiga, señores alcaldes, no quiero un alcalde que siga haciendo monumentos. Quiero un alcalde que dé agua y desagüe a su pueblo. Entonces, creo que hay una nueva relación de ese Estado finalmente descentralizado que vamos a hacer. Entonces, creo que este 28 de julio puede ser una buena ocasión porque está a mitad de camino. Ya los próximos años vienen años electorales y lo que se puede hacer es muy poco. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer la clase política para bajar esta crispación? Así como en el medio ambiente, nosotros defendemos el medio ambiente y hay algunos partidos de izquierda radicales que defienden el medio ambiente, pero en filosofía política se habla también de ecología política, es decir, que tiene que haber un medio ambiente político que permita la razonabilidad, el diálogo, la búsqueda de acuerdos, la concertación, la integración, la unidad, con discrepancias, pero unidad. Entonces, la crispación que hay hoy en día, Ollantaytamala está en un debate absurdo con Alan García, tremendo, que desgasta a Ollantaytamala, y yo no sé si le dará réditos a García, pero desgasta finalmente al país. La política. Y desgasta a los políticos. Fíjate, yo no creo que el presidente Humala pueda sentir que ha tenido una oposición virulenta. Ni siquiera el fujimorismo, ¿no? Que uno hubiera imaginado, caramba, bueno, perdió las elecciones por poco, es la fuerza que quiere ser la alternativa. No, como tenía la situación de Alberto Fujimori, eso también los ha hecho morigerarse, ¿no? Incluso te diría, después de no haberle dado el indulto, tampoco ves un fujimorismo, digamos, exultante, agresivo, ¿no? Entonces, no puede quejarse, pero ha entablado efectivamente conflicto con todo el mundo. Entonces, yo creo que también le corresponde ir desactivando las bombas. Por ejemplo, comencemos por el tema del fujimorismo. Yo creo con el tema del fujimorismo, y me alegro que cada día oigo más voces que se suman a esta idea de ¿por qué no pensamos en una modificación a la ley que permita una forma de arresto domiciliario? Es un tema ¿Tú tuviste esa iniciativa? Hace años. Yo creo, de verdad, Osvaldo, que hubiera sido la forma en que nosotros hubiéramos resuelto el problema. Meterse en todo el tema del indulto fue un error. Fue error político el presidente decir, a ver, tráigame pues el expediente y después no saber qué hacer con la papa caliente. Creo que de todas maneras a mí no me gustaba como figura de solución. En cambio, yo creo que modificando la ley hay que estudiarlo bien, con calma. Henry Piz planteaba el otro día un tema de edad, yo combinaría quizás un tema de edad, enfermedad, cumplimiento de condena. Sí, con 4 buenos penalistas y expertos penitenciarios, desarrollamos un sistema, porque en el fondo, ¿qué cosa es? Es una nueva forma de cumplir una condena, para eso Fujimori y para muchísimos más. Entonces, yo creo que esa podría ser una forma de bajar la tensión. Se crea un mecanismo legal, eso va a un juez, y es un mensaje al fujimorismo al que también probaremos. Oiga, ¿ustedes realmente quieren resolver este problema o quieren mantener un tema político de batalla? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, el tema con el APRA que tú señalas, o con Alan García, que es una polémica absurda, ha comenzado como una polémica personal. García ha tratado de darle más tinte estadista, digamos, planteando un plan de gobierno, ¿no es cierto? Pero claro, le meten el tema de los narcoindultos y entonces el otro contesta con un amparo. Y uno dice, caramba, por primera vez en nuestra historia tenemos expresidentes. Primera vez en nuestra historia podemos mirar hacia atrás y decir, a ver, tenemos expresidente Morales Bermúdez, que Dios lo conserve por muchos años de vida, tenemos expresidente García, expresidente Toledo, vamos a tener expresidente Humala en unos años. Oye, conservemos la institución de la presidencia. No, está hecha puré. Un enfrentamiento entre el presidente actual y el presidente García por nada trascendente y por pullas individuales, insultos, twitters, dimes y diretes. Y claro, y todo el tema del presidente Toledo que tiene que aclararse, que tiene que esclarecerse. Pero entonces, yo te diría, en ese tema, el tono del presidente de la República tiene que bajar totalmente. Totalmente. No puede estar enfrentado a los periodistas, insultándolos. Señor Gallinazos. Gallinazos y oye, qué cosa se cae. Esa tensión del presidente, o sea, poniendo... Eso es otro punto importante. ¿De dónde viene esa tensión? Porque él ha
ha deslindado, en esa entrevista al País, ha deslindado con la izquierda. Con la izquierda, cierto. Y radicalmente, tanto así que la izquierda... Ya está en su propio proyecto. No solamente está en su propio proyecto, sino que ha sacado un comunicado criticando duramente a Ollanta-Humala, es decir, no ha sido un deslinde formal, sino concreto, preciso y claro. Sí, claro. Yo creo que ya hay dos proyectos. Que yo no voy a ir por ahí. Tampoco voy a ir por una economía estatista, no voy a ir por el camino de Chávez ni del chavismo, voy por una economía de mercado. Es lo que ha dicho. Por una ojalá fuera. Entonces hay un deslinde allí. Pero ¿qué cosa es aquello que le genera esa tensión? Yo creo que es su personalidad. ¿Es su personalidad? Yo creo que hay dos factores. O hay un proyecto político. Ahora, eso creo que son dos factores. Creo que es su personalidad. Yo les digo, amigos, te digo, Osvaldo, cuando yo en realidad no he tenido gran oportunidad de conocerlo, de dialogar, pero la oportunidad quizás tuve tener el diálogo más largo, que fue muy corto, fue cuando lo visitamos, recién elegido presidente. Yo iba con todas las preocupaciones de quienes no habíamos votado por él y decíamos, Dios mío, ¿dónde estamos entrando? Después de mi conversación dije, este no es un marxista, no es un hombre ideologizado, no tiene un proyecto político ideológico, no creo que es Chávez en el sentido dogmático, digamos, pero es muy militar. O sea, su estructura de pensamiento, ¿no? Y tú lo ves, es un hombre de mando militar, digamos, acostumbrado además a un mando, digamos, de comandante, ¿no es cierto? De mando de tropa, oye usted, no sé cuántos, córtese el pelo, quítese el arete, ¿no? Un poco el diálogo nosotros fue eso también. Yo quiero que los mineras paguen, quiero que los chicos hagan deporte, conceptos cortos. Muy cerrados, Muy ¿no? cerrados. Entonces, esa estructura lo puede estar siendo muy desconfiado, por lo tanto, recurrir al entorno más pequeño. Es ahí donde los Villafuertes toman fuerza, ¿no es cierto? Porque es el que tienes pues al costado que te habla todos los días, ¿no es cierto? Y confías en él y entonces le entregas todo tu poder y comienzan a crearse poderes paralelos. O sea, yo creo que su estructura personal ya tiene 2 años. Estructura de personalidad. De personalidad, ¿no? Y ya tiene 2 años en el poder y ha mirado un poco el mundo para darse cuenta de lo que puede significar ser una imagen de un hombre pragmático, ¿no es cierto?, que deja un país orientado, que no rompe el esquema que venía trayendo, que le pone su propia personalidad. Yo creo que eso tiene que haberlo, cuando en el mundo lo reciben bien, y lo reciben bien porque es el presidente de un país que no va mal, a pesar de sus dificultades, entonces él tiene que darse cuenta de cuál es su lugar. Pero claro, si se cierra como el comandante, ¿no es cierto?, que tiene que tener la reserva de la información y el mando cerrado y el pequeño núcleo nada más, ahí pierde espacio. Entonces yo creo que es un tema de evolución personal. Y lo segundo es el gran tema de despejar, pues. O sea, le cascabelea a la pareja presidencial o no finalmente la idea de quedarse en el poder. Sí, sobre eso que le quería preguntar. Eso los mata, pues, porque si ese es su objetivo, entonces eso condiciona toda su actuación. Ahora, pero yo percibo que Ollanta-Humala ha dicho varias veces... Que no. Que no. Lo ha dicho, no ha dicho, a ver... Y es un drama que no se le crea, ¿no? Eso es un problema. Vamos a una exageración. Ha habido un columnista de un diario que ha escrito un artículo que dice esto es lo que deben decir Ollanta-Humala y Alan García, y pone el discurso de Ollanta-Humala y pone el discurso de Nadine Heredia. Ajá. Me parece muy gracioso porque yo no veo la tendencia a quererle poner las palabras en la boca a Humala, y todos dicen él debe decir esto. Entonces yo, presidente de la República, me vienen a decir, porque el presidente pues representa a la nación, hay una majestuosidad de la presidencia. Yo no lo voy a decir como ellos dicen, claro. No solamente porque soy el presidente, sino porque es una falta de respeto a mi investidura. O sea, yo tengo honor, etcétera, tengo capacidad. Entonces yo siento que lo han dicho, no está en la agenda, no está en la estrategia. Ahora he dicho no está en mis planes. No está en mis planes. Es decir, estoy dando... Y luego la señora Jara dice... Desde la entraña del poder, ¿no? Desde la entraña del poder, no. Claro. Y no le creemos. Y dice, no es suficiente. Entonces, bueno, ¿qué sería lo suficiente? Que digan lo que alguien ha escrito. Entonces, a mí me parece que si seguimos en eso, es un debate absolutamente desgastante, fundamental, lamentablemente, pero totalmente desgastante si nos encerramos con una agenda tan pequeñita. No, y es verdad. Y lo que hay que exigir no es tanto la definición, porque al final
Yo creo que esa, por último, para su propio discurso interno, esa definición es muy peligrosa, pues porque como no es un partido tampoco sólido, organizado, al que lo mueven ideales y una visión del nacionalismo conceptuosa, sino el seguimiento de Ollantumala, claro, el día que no hay Ollantumala o que no hay Nadine Heredia, ¿a quién sigo? Eso se desmorona. Entonces, claro, hay razones prácticas para imaginar que no van a tomar una definición o que no van a hacerla pública por un poco del discurso interno. Lo que hay que controlar es qué cosa se hace, ¿no? Lo preocupante es que se usen los recursos públicos, lo preocupante es que el avión presidencial lo preocupante es que efectivamente no se aclaren cuál es el destino real de las donaciones, que no se vea que haya un manejo político, básicamente recursos públicos. Eso es lo fundamental. Ese control, ¿no es cierto? Ese control. Y no es correcto tomarle la palabra y decir, usted ha dicho que no es en agenda, que no es en... Y si la lanza, bueno, usted dijo todo esto. Sí, claro, eso sí. Significaría un desgaste enorme tremendo para una candidatura que empezaría muy mal, ¿no es cierto? Y yo creo que de hecho, lo que ese debate demuestra, y la sana preocupación, porque yo sí creo que hay gente a la que no le importa eso, digamos, hay un porcentaje del país que dice, bueno, ¿qué me importa? Pues si hay reelección o no hay reelección. Pero habemos un porcentaje muy importante de peruanos que decimos, oye, ya hemos vivido esta experiencia, entonces hay una reacción y una preocupación sana. Forzar ese sentimiento y tratar de imponer, además con una cosa enrevesada, que no soy yo, sino es pues la reelección conyugal, ¿no es cierto? Todo eso es muy desgastante. Por lo demás, insisto, lo importante es la actitud que el gobierno tenga. Si el presidente Humala quiere pasar a la historia y quiere aspirar legítimamente en un segundo periodo, él o su esposo o quien ellos quieran, entonces hay cosas que tiene que hacer. Ya hizo bien al marcar distancia consigo mismo, eso ha sido muy importante, eso le da un lugar. Si él hubiera continuado el plan absolutamente irracional que traía, el absurdo de la gran transformación... el programa de Chávez, el programa venezolano que no tiene ni para comer estábamos perdidos, ¿no es cierto? Como nación, primero estaríamos en una virulencia mucho más grande porque por supuesto estaríamos combatiendo eso, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar, él no tendría el lugar que se va ganando en la historia. O sea, él se va ganando un lugar porque ha sido precisamente un hombre capaz de virar hacia un planteamiento más sensato. Si lo criticamos en los últimos meses es porque sentimos que él mismo pierde el paso respecto de lo que estaba haciendo bien. Pero hay cosas que le faltan por hacer. ¿Qué puede hacer un gobierno que puso énfasis en el Estado? Por ejemplo, digo yo, es un tema que él puso un énfasis especial. Yo digo, tiene ahora en las elecciones municipales y regionales una buena oportunidad para construir una relación con un Estado verdaderamente descentralizado, un Estado que tiene mucho dinero en el interior, lo saben ustedes amigos que lo están viendo, pero que se está usando muy mal. Muy mal. Entonces, ese es el deber de un gobernante que dice, a ver, yo no manejo la plata porque estoy continuando un camino en el que la plata se queda en las regiones. ¿Cómo ayudo a que ese proceso de modernización del Estado se dé? No solo en el Ministerio de Salud, al costado digamos, de la avenida Salaverry, sino en el Ministerio de Salud entendido en la posta médica que está en el pueblo más apartado del Perú. Eso es lo que un gobernante que quiere en el Estado debe hacer. Eso que dice, pues yo no quiero un Estado panzón, yo quiero un Estado que sube y baje los Andes, ¿no es cierto?, que corra. Ya, ese Estado, ¿no es cierto?, ágil, atleta, maravilloso, musculoso, ¿no es cierto?, dinámico, corredor, tiene que estar en las instituciones que precisamente hoy el presidente de la República no controla. Acordar esa frase de ese poeta que decía, una cosa es un desnudo griego y otra cosa es un cholo calato. Tenemos un Estado que sea un cholo calato, pero fornido, como no, fuerte, como es el peruano. No, fuerte, caramba. No le falta razón al presidente de la República, hacer patria a 4.000 metros de altura, sí, ¿no es cierto? Y la gente trabaja durísimo. Y el esfuerzo que hacen los peruanos enorme, ¿no es cierto? Y estos niños, que caramba, con enorme mérito sus padres los hacen caminar 2 y 3 kilómetros para llegar a la escuela, nos revela que hay un Estado que no está presente. Y el discurso del presidente de la República es correcto. Es decir, porque en el programa del PPC también estaba eso, el fortalecimiento del Estado, no en términos estatistas, sino... Nosotros hablamos del Estado al servicio de la gente, claro, y cerca de él. Exacto, o sea, todo el debate teórico internacional, incluso dentro del liberalismo, reside en que donde no hay Estado, no se puede aprobar políticas liberales, tiene que construirse el Estado. Nosotros, Osvaldo, somos partidarios en el PPC de la economía social de mercado. La economía social de mercado... La actividad social no es solamente para decir que hay que hacer política social, no, es para decir hay el mercado, que es vital. Sin el mercado no generamos riqueza, no desarrollamos competencia, no permite que usted salga adelante por su esfuerzo, finalmente que usted tenga la capacidad de decisión.
supone que ahí donde todavía el mercado no ha llegado, hay que hacer que llegue, la comunidad tiene que tener la carretera que le permita salir a buscar las oportunidades, el agricultor tiene que tener el reservorio que le permita tener el agua con la cual puede producir 2 cosechas al año en lugar de una, y no espera solamente de la lluvia. Todo eso es permitir que el mercado funcione, ¿no? Pero necesitas un Estado, ¿cómo no? Necesitas un Estado que ponga reglas, necesitas un Estado que ordene, necesitas un Estado que tenga seguridad, necesitas un Estado que mejore la educación, que garantice la salud, necesitas un Estado, insisto ahora porque creo que es el clima en el que entramos, un Estado que funcione bien, no solo en Palacio de Gobierno y en los ministerios, sino precisamente que funcione bien donde más se le necesita, que es donde más riqueza hay hoy día en el Perú. Entonces, ese Estado descentralista sería, por ejemplo, un estupendo trabajo hacer del presidente de la República y de los ministerios en general. El otro día conversaba con los ministros de Estado, con varios de ellos en una reunión social que la Embajada de Brasil organizó, y tú escuchabas al ministro de Transportes que te daba una larga, me comentaba, yo estoy en esto, estupendo, o el ministro de Vivienda me decía, estoy en estos planes para asegurar agua y desagüe en el Perú. Magnífico, eso tiene que darse a conocer, eso es el Estado. Entonces, un gobernante que reivindicó al Estado y que en sus discursos insiste en ello, tiene que demostrar que con él, 5 años después, el Estado ha mejorado. Ese podría ser su legado. Ese podría ser su legado, muy podría importante. ser su gran, claro, la gran idea, fuerza. Porque no lo ves en gran constructor. Que no vaya en desmedro de el mercado, ¿no es cierto? No, porque ya decidió, vamos en una economía abierta, una economía de mercado, entonces que construya un Estado no con una visión estatista, sino con un Estado al servicio del mercado, un Estado promotor. Y sobre todo porque a él podría gustarle mucho el modelo brasilero, me parece que le gusta. Y hoy estamos viendo, amigos, en todo, digamos, gracias a la tecnología, a la información, ya estamos viendo cómo tampoco se trata, primero que necesitas mucha plata, porque nunca satisfaces las necesidades completas, porque generas corrupción, tener lo que ha hecho Brasil. O sea, el modelo brasileño, ¿en qué consiste? El PT, el Partido de los Trabajadores, ¿qué cosa es lo que ha hecho? Ha creado modelos de programas sociales, el más importante se llama Bolsa Familia, que llega a 5 millones de familias, multiplicado por 3 o por 4, tienes 20 millones de personas que dependen de un programa estatal. Entonces digo yo, eso es lo que queremos en el Perú. Primero, ¿con qué recursos hacemos eso? Brasil es una enorme economía, es un enorme país, pero ¿queremos eso? No. Nosotros queremos un país en el que el más humilde peruano tenga las condiciones para producir por él mismo y salir adelante. Eso es lo que le falta a la economía social de mercado. Lograr que los que menos producen hoy, viven algunas ventajas. Richard Webb se está encargando de darnos a conocer las transformaciones de la economía rural, pero son insuficientes. Cuando uno ve lo que la costa ha logrado, cuando uno ve lo que el desarrollo agroindustrial de la costa ha logrado, dice, no, todavía nos falta en los Andes, en la selva peruana, una gran tarea. Pero no es para que el Estado reparta plata, es para que el Estado ponga los recursos y podamos producir todos más y mejor. No sé mira, la Universidad Católica Centrum acaba de publicar el ranking de competitividad mundial 2013. ¿Ya? Nosotros estamos en el puesto 43, Chile está en el puesto 30 y en América Latina el único país que está entre los 30 es Chile. Pero los retos que se plantean son muy grandes. El Perú necesita una inversión en infraestructura de prácticamente 79.000 millones de dólares. La cifra de déficit en infraestructura ha aumentado. Ha crecido porque las demandas son mayores. Lógico. Entonces, frente a un reto solamente en infraestructura de esta naturaleza, el Estado no lo puede hacer. Ese es otro modo. Ese es el tema. O sea, el Estado solo no lo puede hacer. Fortaleces el Estado, pero dices, vamos a una economía social de mercado, competitiva, moderna, las alianzas público-privadas, la iniciativa privada. Pero vamos muy lento. Ese es otro punto en el que, por ejemplo, el presidente podría marcar la cancha siendo nuevamente un gobernante no liberal, digamos, ¿no? Porque él no es liberal y tampoco hay que hacer querer. Algunos quieren que sea liberal. Él cree en el Estado, pues. Entonces, él cree que el Estado debe cumplir un rol. Felizmente parecería que ya olvidó la idea, tuvo la tentación reciente de Repsol. Vamos a ver, seguramente dicen que van a anunciar ahora fortalecimiento de Talara en buena hora. Pues si quiere conservar una refinería, mucho más sentido tiene que le metas plata a la que tienes que busques comprar otra que necesita plata. Pero en fin, ¿qué podría ser un gobernante que cree en el papel del Estado? Decir, a ver, yo necesito esos 79.000 millones de soles en inversión en infraestructura. Entonces, ¿tengo la plata? No la tengo. ¿Voy a cobrar impuestos a los peruanos para...? No tengo cómo hacerlo. ¿Por qué no busco con quién me asocio? O sea, ese sentido de asociar la inversión pública y la inversión privada, yo pongo las condiciones, usted viene y pone la plata,
estupendo. Es un modelo mixto en el que el Estado dice lo que quiere, pero busca la plata del privado y le pone condiciones y le da una concesión y le dice usted a 20 años, pero si no cumple eso se la quito y la recupero yo y al cabo de 30 o 40 años eso va a venir para el Estado. Entonces, es una persona que pone fe en lo que el Estado puede hacer como reglas, pero busca el capital que no tiene, sobre todo en un momento en el que pueden haber muchos, claro, no tienen recursos, ¿no? Porque mucho inversionista está viniendo y dice, ya estaba acostumbrado al crédito de fuera, hoy no lo tiene acá. O sea, a mí me ha tocado conversar en estos tiempos con mucha gente que quiere venir a hacer obra pública, pero no viene porque no tiene capital. No tiene capital. Entonces hay que buscar quienes sí lo tienen, pero los hay, en el mundo los hay quienes los tienen. Y por último hay fondos de inversión que han acumulado recursos y que hoy día mirarían con más interés ponerle la plata a una inversión de largo aliento en el Perú que las especulaciones que antes se hacían en la Bolsa de Nueva York o en los mercados europeos. Entonces, el Perú es visto como un país que es una oportunidad, precisamente porque tiene estas necesidades, estas tareas, porque súmale eso a lo que necesita en vivienda, súmale a eso lo que necesita más en comunicación. Es decir, hay una necesidad muy grande de lo que podemos y debemos hacer para preparar a nuestro país a que el esfuerzo privado salga adelante. Usted no puede preparar. No te estoy dando la tarea, Lourdes, con todo respeto. El PPC no puede preparar un paper, un memorándum, un documento que diga, frente al 28 de julio y a los 3 años que faltan de gobierno, el PPC propone esto posible dentro de los límites de un gobierno que no es social cristiano, que no es liberal. Lo hemos conversado con el presidente del partido, y tradicionalmente el partido lo ha hecho. Yo en los años en que fui presidente del partido, frente a García, por ejemplo, nosotros sacamos un documento a los 100 días del gobierno, llamando la atención, oye usted, ¿cuándo comienzan las reformas? Y luego 2 documentos bien interesantes cuyos planteamientos hay que recoger. Uno le llamamos Progreso para Todos, este lema que el gobierno se ha apropiado, ¿verdad? Que se lo han, pero que después se lo han birlado, lo dejó por la gran transformación y luego ha tomado el progreso. Sí, pero como que lo ha dejado, ¿no? Pero el Progreso para Todos es un magnífico fundamental, porque lo que quiere decir es, oye, el Perú está progresando, pero el progreso no ha alcanzado a todos. Y luego sacamos un magnífico documento que trabajó Percy Tauber especialmente, que yo creo que tiene mucha vigencia, y es: el Perú necesita estrategias diversas. Le llamamos Perú un país, 2 estrategias, que pueden ser 10 en realidad. Lo que quiere decir es, hay una economía moderna que está jugando sola, déjala jugar, tranquilo, o sea, avancemos. Yo insisto, pero señores alcaldes de Chiclayo, de Trujillo, de Arequipa, de Lima, de Lima, sus pueblos esperan, ¿cómo no? Sus pueblos esperan de ustedes otra cosa, sí, porque el chiclayano, que ya ve cierto mucho más dinamismo económico, y el trujillano, que quiere seguridad, por supuesto, pero que ve además una ciudad tan juvenil, tan llena de gente nueva que ha venido de todo el norte, aspira a que la ciudad se transforme. O sea, las ciudades metropolitanas en el Perú ya no son, tienen que ser estas que hoy día cobijan este desarrollo nuevo del Perú. Entonces, lo que te quiero decir es, yo también creo que efectivamente, bueno, te decía, y el Perú necesita ese desarrollo moderno y luego ese desarrollo para las zonas más pobres. Así que sí, yo creo que el PPC haría muy bien, y estoy segura que Raúl está en esa línea. Hemos comenzado además unos talleres regionales, ya se han hecho uno en Trujillo y uno en Huancayo, muy interesantes para recoger la problemática regional, y estoy de acuerdo que un partido como el PPC... Para que elevar el debate, o sea, salir de... Yo creo que el 28 de julio es un buen momento para que también los partidos podamos proponer salir cosas. De la pequeñez, totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, la clase política también se la está jugando en este momento. Mira, tú decías hace un rato una cosa muy cierta. A mí el tema de Alejandro Toledo, por ejemplo, me preocupa, no solo porque le tengo enorme aprecio y espero que pueda esclarecer las cosas y aclararlas, y si hay que sancionar hechos, si hay que, pues habrá que hacerlo, eso está fuera de discusión, sino porque todo esto deja en el imaginario popular la idea de, caray, nada sirve, todos roban. Entonces, esa frase que los argentinos, pues váyanse todos, está a flor de piel, ¿no? Y eso, yo sentí hace algunas semanas, con mucha preocupación, que el gobierno, no es que lo hubiera motivado, no se me ocurría pensar que el gobierno puso en marcha, aunque fue muy coincidente, mucha coincidencia en el tiempo, que en una semana todo el mundo terminara hecho puré. Pero sí sentí que había quienes decían, qué bueno, ¿no es cierto? Con esto se queman todos y yo me caigo fatal, 10 puntos abajo. Quiere decir que la gente lo que no quiere es tampoco ver una clase política totalmente desgastada, porque pierde toda ilusión. Entonces, es de todos, es de interés de todos que el gobierno mejore. Entre las cosas, ojalá pues finalmente el Parlamento en estos días resuelva sus tareas pendientes, pero ojalá el próximo semestre acometiera algunos puntuales temas de reforma política. Yo creo que el Perú es muy importante, aunque nos cueste más tener un Senado de calidad. Yo creo que hubiera sido muy bueno, ya se ha desechado, eliminar el voto preferencial a cambio de sistemas mejores de selección en los partidos.
Yo creo que hay que fortalecer todo lo que significa institucionalidad política e ir eliminando el individualismo. Entonces, todas esas cosas son cosas que hay que trabajar con seriedad y con seriedad. Y ya somos bastantes, siendo 16 partidos inscritos, según escuché ayer en una charla. Sí, tengo la lista. 16 partidos inscritos, bueno. Entonces, y se están inscribiendo más, ¿eh? Más, entonces te das cuenta, con una veintena de partidos, por lo menos tratemos de tener un sistema político más o menos ordenado. Entonces, hay tareas pendientes que efectivamente no hay tiempo para hacerlas porque todos estamos distraídos en la mosca que se paró, sí, y en ver cómo... Ahora, la mosca que se paró. Hablaste mucho de los gobiernos regionales y locales y estamos totalmente de acuerdo con esta necesidad de la modernización, pero Lima no camina. Lima no camina. Lima sí, pues. no camina. A ver, vamos a hacer... Y sí, lo digo con pena, sí, y lo digo también además con aprecio a Susana, porque supongo que tiene, no supongo, creo que ella tiene deseos de hacer las cosas bien, pero... el proyecto político en el que está metido no es eficiente. Él tuvo la gentileza de pedirme a conversar, ¿no? Ella me pidió hacerlo y con mucho gusto lo hice porque yo había sido muy crítica, había dicho, oye, se les ha pasado el susto, ¿no? Esa fue mi crítica, ha pasado el susto y hemos entrado en una calma chicha muy preocupante, de la que me siento yo especialmente preocupada porque hemos avalado el que esta continuidad se dé. Claro, como tú sabes, los partidos que apoyamos el no, firmamos una especie de documento y me hizo ver algunas cosas que están caminando ese programa, que hay que dinamizarlas más, que Barrio Mío ya está avanzando, que efectivamente hay algunas inversiones importantes en Lima, y todo eso está muy bien, ¿no? Yo creo que hablábamos de iniciativa público-privada. Si finalmente sale adelante la obra que los brasileños están haciendo para la carretera panamericana norte y sur, para la vinculación, la salida a San Ricardo Palma, en buena hora, eso es bueno. Si finalmente Línea Amarilla comienza ya vamos a dar... Vía Parque Rímac ahora, ¿no es cierto? Digamos, comienza a inaugurar sus tramos en buena hora, eso es muy importante. La propia prolongación de San Juan, Javier Prado, que se quiere hacer, todas esas son obras que vienen de atrás, proyectos que quedaron truncos y que hay que ver. Todo eso está muy bien. Barrio Mío es fundamental, esa es la transformación de las zonas más populares, por eso nuestros regidores han hecho muy bien hace unos días decir, oye señora, comprendemos que los parques son fundamentales y los parques no los ha dejado mal Castañeda, si se pueden mejorar en buena hora, pero a ver, ¿cuál es la prioridad? ¿No es cierto? Nuestro énfasis es en la prioridad, y la prioridad para nosotros es el mejoramiento... Pero el programa Barrio Mío es el barrio. Es el mejoramiento de la vida le cotidiana. Le la vida a la gente. Totalmente, y le das calidad de vida, a partir de la cual este esfuerzo maravilloso que los peruanos han hecho, de esos migrantes urbanos que han venido, se ha dado. Entonces, yo también creo que hay que marcar a la alcaldesa, que convengo contigo, es una persona bien intencionada. Parece que ahora también ya le está entusiasmando la idea de la reelección, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es que sea pues ese el acicate para que trabaje. Y en concreto el PP se va a las elecciones de noviembre, vamos a las elecciones de noviembre. ¿Solos? Sí, se nos ha planteado la posibilidad de hacer algo en común. Pero ya no sabe después si ya está en alianza con Patria Roja, yo creo que nosotros tenemos que continuar un poco la línea de mostrar nuestros cuadros. Hay también una idea interesante en el partido de permitir que gente experimentada, que han sido exalcaldes, puedan contribuir en esta segunda etapa de la gestión municipal con su experiencia desde el Consejo. Entonces, creo que se puede presentar una buena lista con la que decirle a Lima, oiga, miren, nosotros tenemos 15 o 16 representantes hoy día, ayúdenos a poder tener el control sobre este Consejo para permitir que lo que avalamos, es decir, que la autoridad continuara, tenga un mejor control. Creo que eso puede ser muy bueno para la ciudad y ya iremos al 2014 a la competencia que corresponde. Muy bien, Lourdes, creo que no están todos los temas. No te voy a hacer preguntas de orden personal porque tú ya tomaste una decisión de competir en el 2021 y es una decisión... De no competir el 16, que es distinto. De no competir el 2016, es verdad que es distinto. Es una formulación distinta. Vamos a darme el tiempo necesario, que me está haciendo bien, eso es bueno. Te está haciendo bien, ¿no? Yo lo siento así, yo siento que me da más tranquilidad para... Las campañas electorales son una cosa maravillosa porque a uno le dan una adrenalina especial, pero también te hacen perder un poquito de objetividad, estás apasionado. Entonces yo creo que ahora puedo mirar y ayudar de esa manera con más desapasionamiento a mirar las cosas, pero mi compromiso con el país y con la política es absoluto, así es que, y con mi partido, por supuesto, así es que nada, ahí estoy empujando el carro en todo lo que se pueda y yo me siento muy orgullosa de ver que el partido muestra rostros nuevos, que tiene un dinamismo. No hemos logrado hasta hoy alcanzar el poder. Vamos con mucha ilusión a estas elecciones próximas municipales y luego a las generales, ya veremos cuál es la mejor forma de hacerlo, pero el partido es una institución y yo creo que la política, mirando el escenario del 2021, que es un momento, ¿no?, en el país, 200 años de vida republicana, es un momento para preguntarnos cómo queremos llegar. Yo, que tengo un compromiso con la vida política, quisiera llegar con un país más formal políticamente, con instituciones más sólidas,
porque eso es lo que nos permite tener ideas más permanentes. Lo que comentamos del presidente Humala no deja de ser el comentario respecto de una persona y su esposa, una pareja, que un día decide, ¿por qué no conquistamos el poder? Y claro, es muy loable lo que han hecho y muy meritorio y caramba, gran éxito. Pero no es lo que quisiéramos ver como país permanentemente. Queremos ver instituciones que uno sepa lo que piensan, que tienen nuevas generaciones, que tienen nuevos cuadros, que las personas son aves de paso, pero que las ideas continúan y las ideas a veces se refrescan. Eso es hacer política en serio, y yo no veo por qué un país como el nuestro no puede caminar en esa dirección. Así que todo eso hay que contribuir a hacerlo. Muy bien. Gracias, siguen Eduardo. tus sueños y tus ideales. Muchísimas gracias. Al contrario, Lourdes. encantada de estar contigo. Muchas gracias. Encantado de conversar contigo, la verdad. Y felicitaciones a Willax, de verdad, te contaba fuera de cámaras, y lo digo saludándolos. Hace unas semanas estuve en Quillabamba por una razón profesional, en un caso particular. Yo tuve que ir a una audiencia a Quillabamba, y saludo, de hecho, de paso, me encantó ver cómo el Código Procesal Penal, fíjate tú, que es el nuevo código, ¿no? Funcionó muy bien en Quillabamba, en una audiencia única, en que el juez, un día hizo la audiencia, el día siguiente leyó sentencia, maravilloso. Dije, caramba. Y luego prendiste el televisor. Prendí y los vi. Así y los que, viste a Willax TV desde Quillabamba, así que felicitaciones, eso es muy bueno. Eso trae debate, ilustra y ayuda, y ese es el Perú en el que queremos estar. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Y ahora nos vamos a una pausa y volvemos.